el problema no es tu vida, es lo que te dices sobre ella. Esta es verdad absolutamente liberadora, que va a cambiar todo para ti, porque ahora mismo, mientras vives, mientras enfrentas desafíos, mientras experimentas dificultades, probablemente piensas que problema es vida misma, es circunstancias, es lo que te pasa es situaciones externas y sufres pensando si solo vida fuera diferente, si solo circunstancias cambiarán, si solo situación mejorara, entonces estarías bien, pero aquí está, ¿verdad? Que rompe todo eso. Problema no es vida objetiva, problema es narrativa subjetiva que te cuentas sobre vida, es historia que generas sobre circunstancias, es interpretación que das a situaciones, es significado que asignas a eventos. Entonces, entre vida real y tu experiencia de vida hay capa crucial de lo que te dices sobre ella, y esa capa, esa narrativa, ese diálogo interno es lo que crea tu experiencia, no vida misma, porque dos personas pueden tener exactamente misma vida mismas, circunstancias mismos, problemas, y una sufre masivamente mientras otra vive relativamente bien. Diferencia no es vida, es lo que se dicen sobre vida, es narrativa que construyen. Entonces, cuando sufres, cuando te sientes mal, cuando vida parece insoportable, pregúntate no qué está mal con mi vida, sino qué me estoy diciendo sobre mi vida, qué historia me estoy contando, qué narrativa estoy generando, porque usualmente descubrirás que lo que te dices sobre vida es más problemático que vida misma, que narrativa, es más dolorosa que realidad, que interpretación es más limitante que situación. Entonces, esta conversación es sobre entender exactamente cómo lo que te dices sobre vida crea tu experiencia, sobre reconocer narrativas específicas que te cuentas sobre aprender a cambiar, narrativas destructivas por constructivas, y sobre descubrir que cuando cambias lo que te dices sobre vida, vida misma, se transforma no objetivamente, sino en tu experiencia. Y tu experiencia es tu vida. Entonces, dale al like ahora mismo si reconoces que frecuentemente te cuentas historias sobre tu vida que te hacen sufrir más que vida misma. Y suscríbete, porque lo que voy a compartir puede liberarte de años de sufrimiento innecesario. Entonces, libera, te cambia narrativa y vive en realidad, no en historia dolorosa que te cuenta sobre realidad ahora y siempre. Déjame empezar con mi propia historia de narrativas destructivas, porque hubo años de mi vida donde me contaba historias terribles sobre vida. Mi vida no es justa, mi vida es más difícil que de otros, no merezco, esto debería ser diferente, nunca tendré lo que quiero, siempre tendré problemas, y esas narrativas, esas historias que me contaba sobre vida, creaban sufrimiento masivo, porque cada vez que algo salía mal, confirmaba narrativa. Mi vida es difícil cada vez que enfrentaba. Desafío, confirmaba, nunca tendré lo que quiero. Entonces vivía bajo peso de narrativas que yo mismo generaba, y pensaba que narrativas eran verdad objetiva, pensaba que simplemente describían realidad, pero realidad era que narrativas no eran, descripción objetiva eran, interpretación subjetiva eran historia que elegí contar sobre vida, y esa historia me hacía sufrir hasta que alguien me mostró algo fundamental, me mostró que puedo cambiar narrativa sin cambiar vida, me mostró que puedo contar historia diferente sobre mismas circunstancias, me mostró que lo que me digo sobre vida determina experiencia más que vida misma. Entonces empecé a examinar narrativas que me contaba, empecé a cuestionarlas, empecé a generar narrativas alternativas más realistas, más útiles, más compasivas, y algo extraordinario, pasó vida. Objetivamente no cambió mucho, circunstancias seguían siendo similares, pero experiencia cambió radicalmente, porque narrativa cambió. En lugar de mi vida es injusta, empecé a decirme,
vida tiene desafíos y puedo manejarlos en lugar de nunca tendré lo que quiero. Empecé a decirme, puedo trabajar hacia lo que quiero, paso a paso, narrativas nuevas creaban experiencia completamente diferente de misma vida. Entonces, lo que voy a compartir no es teoría, es sabiduría ganada a través de años de sufrir bajo narrativas destructivas, seguido por liberación de cambiar narrativas. Y ahora, entendimiento fundamental de cómo narrativa crea experiencia. Porque cuando entiendes mecanismo, puedes trabajar con él conscientemente. Entonces, primera verdad es que no experimentas vida, directamente experimentas narrativa sobre vida entre evento, objetivo y experiencia subjetiva. Hay interpretación, hay historia, hay narrativa que cuentas sobre evento. Entonces, mismo evento puede generar múltiples narrativas diferentes y cada narrativa crea experiencia diferente. Segunda verdad es que narrativa no es neutral, no es solo descripción. Narrativa tiene poder emocional, cognitivo, conductual. Narrativa que te cuentas determina cómo te sientes, cómo piensas, cómo actúas. Tercera verdad es que narrativa es mayormente automática. No eliges conscientemente mayoría de narrativas que te cuentas. Emergen automáticamente basadas en patrones aprendidos, en experiencias pasadas, en creencias arraigadas. Cuarta verdad es que narrativa puede cambiar aunque sea automática, aunque sea arraigada, puede cuestionarse, puede modificarse, puede reemplazarse. Quinta verdad es que narrativa más útil no es necesariamente más positiva, es más realista, más balanceada, más compasiva. Narrativa útil reconoce dificultad y también capacidad, reconoce problema y también recurso, sexta verdad crucial, es que cambiar narrativa cambia experiencia inmediatamente. No necesitas esperar a que circunstancias cambien, solo necesitas cambiar historia que cuentas sobre circunstancias. Entonces, estas 6 verdades experimentas narrativa, no vida directamente narrativa, tiene poder, narrativa es automática, narrativa puede cambiar, narrativa útil es realista, no necesariamente positiva, cambiar narrativa cambia experiencia, son fundamento de entender cómo lo que te dices sobre vida determina experiencia de vida. Dale al like si estás reconociendo poder de narrativa y ahora narrativas destructivas, específicas, que probablemente te cuentas primera, narrativa destructiva común. Esto no debería estar pasando. Esta narrativa rechaza realidad presente. Dice, realidad está mal, debería ser diferente, pero rechazo de lo que es crea. Sufrimiento porque peleas con realidad. Y realidad siempre gana. Segunda narrativa es, esto es terrible, catastrófica. Esta narrativa magnífica, dificultad la presenta. Como catástrofe insoportable, pero mayoría de cosas que llamas terribles son difíciles, no terribles. Tercera narrativa es, esto significa que soy inadecuado. Esta narrativa personaliza al situación externa, la hace sobre tu valor, sobre tu identidad. Pero situación externa no define valor interno. Cuarta narrativa es, esto siempre será así. Esta narrativa permanentiza situación temporal. Dice, nunca cambiará, siempre estaré así. Pero todo cambia, todo es temporal. Quinta narrativa es, esto es culpa de narrativa, que culpa a ti mismo o a otros, pero culpa no resuelve, no ayuda, solo crea resentimiento. Sexta narrativa es, necesito que esto cambie para estar bien. Esta narrativa condiciona bienestar a circunstancia externa, pero bienestar puede existir, incluso con circunstancia difícil. Séptima narrativa es, no puedo manejar esto. Esta narrativa subestima capacidad. Dice, es demasiado para mí, pero has manejado todo hasta ahora.
entonces capacidad es mayor de lo que esta. Narrativa dice, octava narrativa, es, la vida es injusta conmigo. Esta narrativa de victimización dice, vida te trata injustamente, pero vida simplemente es lo que es justo e injusto. Son interpretaciones novena. Narrativa es todos los demás. Tienen mejor vida. Esta narrativa comparativa te hace sentir inferior, pero comparas tu realidad completa con versión editada de vida de otros. Entonces, estas 9 narrativas, esto no debería ser. Esto es terrible. Significa, soy inadecuado. Siempre será así. Es culpa de, necesito que cambie, no puedo manejar vida. Es injusta, otros tienen mejor, todas son destructivas, todas crean sufrimiento innecesario, todas son interpretaciones, no descripciones objetivas. ¿Y ahora por qué narrativas destructivas causan tanto sufrimiento? Porque entender esto motiva cambio. Primera razón es que narrativas destructivas amplifican dolor real, situación difícil. Tiene dolor objetivo, pero narrativa destructiva añade capas de sufrimiento innecesario. Entonces, dolor real más sufrimiento de narrativa es carga masiva. Segunda razón es que narrativas destructivas paralizan. Cuando te dices, no puedo manejar esto, no actúas, te quedas paralizado, pero si te dices, es difícil y puedo intentar acción, se vuelve posible. Tercera razón es que narrativas destructivas aíslan. Cuando te dices, nadie entiende, estoy solo, en esto te retraes de conexión, pero si te dices, otros también enfrentan dificultades, puedo buscar apoyo, conexión, se vuelve posible. Cuarta razón es que narrativas destructivas perpetúan problemas. Cuando te dices, siempre será así, pierdes motivación para cambiar, pero si te dices, es difícil ahora y puedo trabajar para mejorar, motivación se mantiene. Quinta razón es que narrativas destructivas dañan autoestima. Cuando te dices, soy inadecuado, autoestima se erosiona. Pero si te dices, enfrento dificultad y sigo siendo válido, autoestima se mantiene. Sexta razón es que narrativas destructivas crean profecías autocumplidas. Cuando te dices fracasaré, actúas desde esa creencia. Entonces, probabilidad de fracaso aumenta. Séptima razón es que narrativas destructivas roban presente. Cuando te dices vida debería ser diferente. No puedes estar presente con vida como es, entonces pierdes capacidad de vivir. Ahora, octava razón es que narrativas destructivas limitan posibilidades. Cuando te dices no puedo, no ves opciones, no intentas alternativas, novena razón es que narrativas destructivas se refuerzan. Buscas evidencia que confirma, narrativa ignoras. Evidencia que contradice, entonces. Narrativa se fortalece. Entonces todas estas razones explican por qué lo que te dices sobre vida frecuentemente es más problemático que vida misma. Narrativa destructiva añade capas masivas de sufrimiento a dificultad real. Y ahora, proceso específico completo para cambiar narrativa. Paso 1, desarrolla conciencia de narrativa automática, porque mientras narrativa opera, invisiblemente no puedes cambiarla. Entonces, práctica es durante día, cuando sientes emoción, difícil pausa, pregúntate qué me estoy diciendo sobre esta situación, qué historia me estoy contando cuando identificas narrativa, has creado espacio para cambiarla. Paso 2, escribe narrativa, literalmente porque escribir hace narrativa, visible, concreta. Entonces, toma papel, escribe exactamente qué te dices, sobre situación, sin censura, sin juicio, solo captura narrativa. Paso 3, identifica tipo de narrativa, destructiva, es catastrofización, es personalización, es permanentización, es comparación, nombrar, tipo ayuda a verlo claramente. Paso 4, cuestiona verdad de narrativa, porque narrativa automática
se presenta como verdad, pero frecuentemente no lo es. Entonces pregúntate, ¿es esto absolutamente verdad o interpretación? ¿Qué evidencia tengo? ¿Qué evidencia contradice? Cuando cuestionas honestamente, usualmente descubres que narrativa es exageración, distorsión, no verdad, objetiva, paso 5. Genera narrativa alternativa, más realista, más útil. Entonces, no solo cuestionas narrativa destructiva activamente, creas narrativa que sea más verdadera, más balanceada, más compasiva. Ejemplo, en lugar de esto, es terrible. Piensa, esto es difícil y puedo manejarlo en lugar de soy inadecuado. Piensa, enfrento desafío y sigo siendo capaz. Paso 6. Practica nueva narrativa, porque cambio no viene de entender, viene de practicar. Entonces, repite nueva narrativa, conscientemente, escríbela, dila en voz alta, deja que se asiente. Paso 7. Observa cómo experiencia cambia, porque cuando narrativa cambia, aunque vida no cambie, experiencia cambia. Te sientes diferente, piensas diferente, actúas diferente, eso refuerza que cambiar. Narrativa funciona. Entonces, estos 7 pasos: desarrollar conciencia, escribir, identificar tipo, cuestionar, generar alternativa, practicar, observar, cambio, practicados, consistentemente transforman narrativa de destructiva a constructiva. Y cuando narrativa cambia, experiencia de vida. Cambia profundamente. Y práctica poderosa de reescribir historia como ejercicio concreto. Entonces, práctica es: toma situación difícil actual, escribe narrativa destructiva que te cuentas sobre ella, lee la nota emociones que genera, luego conscientemente reescribe historia desde perspectiva más realista, más compasiva, más útil. No niegas dificultad, pero no añades interpretación destructiva. Lee nueva narrativa, nota cómo emociones cambian. Esa práctica de reescribir muestra poder de narrativa, muestra que misma situación con narrativa diferente crea experiencia diferente. Entonces, practica reescribir historias como ejercicio regular. Y déjame compartir historia que ilustra esto perfectamente. Mujer llamada Laura vino completamente abrumada por vida. Laura era madre, soltera, trabajaba a tiempo completo, cuidaba a 2 hijos, enfrentaba dificultades financieras y narrativa que Laura se contaba sobre vida era: mi vida es imposible, no puedo con esto, estoy fallando como madre, mis hijos sufrirán por mis limitaciones, nunca saldré de esta situación, soy inadecuada. Esa narrativa creaba sufrimiento masivo. Laura vivía en desesperación, en culpa, en sensación de fracaso constante. Trabajamos en cambiar narrativa, no cambiando vida. Primero Laura escribió narrativa completa, que se contaba verla en papel. Fue impactante. Laura no se daba cuenta cuán dura era consigo misma. Segundo, identificamos tipos. Mi vida es imposible. Era catastrofización, estoy fallando. Era personalización y generalización, nunca saldré. Era permanentización, soy inadecuada. Era etiquetado global. Tercero, cuestionamos cada elemento. ¿Es vida realmente imposible o es muy desafiante? Laura tuvo que admitir: es desafiante, no imposible, porque está manejando todo. Aunque difícilmente estás fallando como madre o haciendo lo mejor que puedes con recursos que tienes, Laura reconoció: está haciendo mucho, con poco no está. Fallando, tus hijos sufrirán o están aprendiendo resiliencia. Viendo madre fuerte, Laura vio sus hijos, aunque vida es difícil, están bien, están amados, nunca saldrás, o situación puede cambiar con tiempo. Laura reconoció: situación no es. Permanente. Cuarto, generamos narrativa alternativa. Mi vida es muy desafiante y estoy manejando lo mejor que puedo. Soy madre soltera, trabajadora, haciendo todo lo posible con recursos limitados. Mis hijos tienen madre que los ama, que trabaja, duro, que hace sacrificios por ellos. Situación es difícil,
ahora y puedo trabajar paso a paso para mejorarla. Soy humana con limitaciones y eso está bien. No soy inadecuada, soy resiliente. Esa narrativa nueva era radicalmente diferente. Quinto, Laura practicó nueva narrativa, diariamente la escribió, la leyó, la repitió. Cuando narrativa vieja surgía, la reconocía, la reemplazaba con nueva, y 3 meses después, Laura vivía misma vida objetivamente. Circunstancias no habían cambiado mucho. Seguía siendo madre soltera con dificultades, pero experiencia era completamente diferente porque narrativa había cambiado. Laura ya no vivía en desesperación, vivía en reconocimiento de fortaleza, ya no se sentía fracaso, se sentía resiliente. Me dijo, vida no cambió, pero cómo me hablo sobre vida cambió. Y eso cambió todo. Entonces, historia de Laura muestra perfectamente que problema no es vida, es lo que te dices sobre ella. Cuando cambias narrativa, vida misma se transforma en experiencia y ahora distinción crucial entre narrativa realista y pensamiento positivo tóxico, porque no son iguales. Pensamiento positivo tóxico niega realidad, fuerza positividad inapropiada. Dice, todo es perfecto, no hay problemas, pero eso es negación. No funciona, pero narrativa realista reconoce realidad sin añadir interpretación destructiva innecesaria. Entonces, ejemplo, situación difícil, pensamiento positivo tóxico diría, no es difícil, es maravilloso, solo sé positivo, pero narrativa realista diría, es difícil y puedo manejarla, es desafiante y tengo recursos. ¿Ves diferencia? Uno niega dificultad, otro reconoce dificultad, sin catastrofizar. Entonces, practica realismo compasivo en narrativa, no positividad falsa. Y algo sobre papel de autocompasión en narrativa, porque frecuentemente narrativa destructiva es increíblemente dura contigo mismo. Te hablas de formas que nunca hablarías a amigo querido. Entonces, práctica crucial es autocompasión en narrativa. Cuando notes que narrativa es dura, pregúntate cómo hablaría a amigo en esta situación. ¿Qué le diría? Luego, dite eso a ti mismo, trata. Té con misma compasión que tratarías a amigo. Esa práctica simple pero poderosa transforma. Narrativa de crítica destructiva a compasión constructiva, entonces cultiva autocompasión ferozmente en narrativa que te cuentas. Y visión completa de cómo vida cambia. Cuando cambias narrativa te despiertas y en lugar de narrativa negativa sobre día que viene te dices, es nuevo, día con posibilidades, puedo enfrentar lo que venga. Entonces día empieza desde narrativa constructiva durante día, desafíos surgen y narrativa ya no es, esto es terrible, esto es desafío, puedo manejarlo. Entonces desafíos son manejables, no catástrofes. Tu energía es abundante porque no gastas en narrativas que te deprimen, que te agotan. Tu mente está clara, puede ver situaciones como son sin distorsión de narrativa destructiva. Tus relaciones mejoran porque narrativa sobre otros es más compasiva, más realista. Tu trabajo prospera porque narrativa sobre capacidad es más positiva, más alentadora. Tu creatividad florece porque narrativa no te limita con no puedes, sino te alienta con puedes. Intentar, tienes resiliencia extraordinaria. Porque narrativa sobre dificultades es puedo manejar. Esto no es demasiado. Para mí, contribuyes masivamente porque narrativa sobre impacto es positiva, realista, y al final de día cuando te acuestas narrativa es hice lo mejor que pude, está bien, no soy perfecto, y está bien, entonces duermes en paz. Entonces esa vida está disponible para ti en práctica de cambiar narrativa y compromiso que te invito a hacer durante próximos 45 días, porque este es trabajo de cambiar hábitos profundos de narrativa. Entonces, 45 días vas a anotar narrativa automática que te cuentas, vas a escribirla, vas a identificar tipo, vas a cuestionarla, vas a generar alternativa más realista, vas a practicar nueva narrativa, vas a observar cómo experiencia cambia, vas a practicar autocompasión en narrativa y vas a observar transformación que ocurre, vas a notar que sufrimiento disminuye,
vas a notar que vida se siente más manejable, vas a notar que capacidad aumenta y descubrirás, ¿verdad?, que el problema no era vida, era lo que te decía sobre ella. Entonces, ese es trabajo 45 días, práctica diaria de cambiar narrativa. Dale al like, comprométete, suscríbete, comparte y sobre todo practica, porque esto se aprende viviendo. Entonces vive, lo cambia narrativa cada día, 45 días, y emerge completamente transformado de narrativa destructiva a narrativa constructiva, de sufrimiento innecesario a experiencia realista, delimitado por historia, a libre en realidad. Entonces transforma, cambia narrativa y vive en realidad, no en historia destructiva que te cuentas sobre realidad. Ahora y siempre. Gracias totales por tiempo, atención, disposición a considerar que el problema no es tu vida, es lo que te dices sobre ella. Entonces cambia narrativa, practica y vive libre de historias destructivas, ahora siempre completamente. Y profundización adicional sobre poder de narrativa, porque cuando entiendes profundamente cómo narrativa moldea realidad, motivación para cambiarla aumenta. Entonces, narrativa no es solo palabras que dices internamente. Narrativa es lente, a través del cual ves realidad. Es filtro que determina qué notas, qué ignoras, cómo interpretas. Entonces, si narrativa es vida, es difícil. Ese filtro buscará evidencia que confirma, verá problemas, magnificará dificultades, ignorará recursos y experiencia será de vida difícil, pero si narrativa cambia, a vida tiene desafíos y tengo capacidad filtro. Cambia ahora, notas también recursos, también capacidades, también posibilidades y experiencia de misma vida objetiva cambia radicalmente. Entonces, narrativa no solo describe realidad, narrativa construye realidad experiencial. Y eso es profundamente importante porque significa que tienes poder enorme sobre experiencia, no a través de cambiar circunstancias externas que frecuentemente están fuera de control, sino a través de cambiar narrativa interna que siempre está dentro de tu control. Entonces, poder de cambiar narrativa es poder de transformar experiencia de vida sin necesariamente cambiar vida objetiva. Y práctica específica de diario de narrativas como herramienta poderosa. Entonces, práctica es durante 2 semanas cada noche escribe situación difícil del día, narrativa destructiva que te contaste sobre ella, cómo te hizo sentir luego, escribe narrativa alternativa más realista, cómo esa te haría sentir. Al final de 2 semanas, revisa, verás patrones, verás que ciertas narrativas destructivas se repiten, verás que narrativas alternativas son posibles, verás conexión clara entre narrativa y emoción. Esa conciencia visual acelera cambio masivamente. Entonces, lleva diario de narrativas como práctica fundamental primeras 2 semanas y algo sobre diferencia entre narrativa y negación. Porque algunas personas escuchan, cambian narrativa y malinterpretan como niega realidad. Pero no es eso. Negación es ignorar hechos objetivos, fingir que problema no existe y evitar enfrentar realidad. Eso no funciona. Problemas reales necesitan ser enfrentados, pero cambiar narrativa destructiva no es negar problema, es reconocer problema, sin añadir interpretación innecesaria que amplifica sufrimiento. Entonces, ejemplo, problema real, tienes dificultad financiera. Negación sería fingir que no existe, seguir gastando. Cambiar narrativa sería reconocer, tengo dificultad financiera, es desafiante y puedo hacer plan, puedo actuar, puedo manejar, ves diferencia narrativa. Reconoce realidad, pero sin catastrofizar, sin permanentizar, sin personalizar. Entonces practica cambio de narrativa realista, no negación de realidad,
y historia adicional de hombre llamado Miguel, que ilustra otro aspecto. Miguel había perdido trabajo después de 20 años en empresa y narrativa que Miguel se contaba era devastadora. Mi carrera está arruinada, soy demasiado viejo, nadie me contratará, perdí todo esto, fin, nunca me recuperaré, soy fracaso. Esa narrativa creaba depresión, parálisis, desesperanza. Miguel no buscaba trabajo porque narrativa decía, es inútil, trabajamos en cambiar narrativa. Primero Miguel escribió narrativa completa, verla fue shock, cuán catastrófica era. Segundo cuestionamos, ¿cada elemento carrera está arruinada o experimentaste revés en carrera? Miguel reconoció es revés, no ruina total demasiado viejo o tienes experiencia valiosa. Miguel vio experiencia, es activo na, di te contratará o puedes buscar activamente aplicar. Miguel admitió, no sabe hasta intentar, perdiste todo, perdiste trabajo y tienes habilidades, salud, familia. Miguel reconoció trabajo. No, es todo esto. ¿Es fin o es transición difícil? Miguel vio, puede haber comienzo nuevo. Nunca te recuperarás. O recuperación es posible, con tiempo, esfuerzo. Miguel recordó, se había recuperado de reveses. Antes eres fracaso o enfrentas situación difícil. Miguel se paró. Situación de identidad tercero. Generamos narrativa alternativa. Perdí el trabajo que tenía 20 años. Es pérdida significativa y no define mi valor. Tengo 50 años con experiencia valiosa, habilidades transferibles. Puedo buscar oportunidades. Activamente situación difícil y he enfrentado dificultades. Antes puedo manejar esta. También, esto es transición. No fin puedo usar este tiempo para reevaluar qué quiero hacer. Siguiente, soy persona capaz, enfrentando desafío. No fracaso. Esa narrativa era radicalmente diferente. Cuarto, Miguel practicó nueva narrativa. Cuando narrativa vieja surgía, soy fracaso, nunca me recuperaré, la reconocía, la reemplazaba con estoy enfrentando desafío, puedo manejar esto. Y algo extraordinario pasó cuando narrativa cambió energía. Volvió, Miguel pudo empezar a buscar trabajo activamente, porque narrativa ya no decía es inútil. 3 meses después Miguel tenía nuevo trabajo, diferente al anterior, pero satisfactorio. Me dijo, si hubiera continuado con narrativa vieja, estaría todavía paralizado, deprimido. Pero cambiar narrativa me permitió actuar, me permitió recuperarme. Entonces, historia de Miguel muestra que incluso con pérdida real, significativa narrativa que te cuentas, determina si te recuperas o te hundas. Y práctica de examinar evidencia como técnica de cuestionamiento, porque narrativas destructivas se presentan como verdad absoluta, pero usualmente son generalizaciones basadas en evidencia selectiva. Entonces, práctica es cuando notes narrativa destructiva, luego escribe 2 columnas, evidencia que apoya narrativa, evidencia que contradice narrativa. Usualmente descubres que evidencia contradictoria es más fuerte que evidencia que apoya, pero habías ignorado. Evidencia contradictoria porque no encajaba en narrativa. Esa práctica de examinar evidencia equilibradamente debilita. Narrativa destructiva muestra que no es verdad absoluta. Entonces usa examen de evidencia como herramienta regular y algo sobre papel de lenguaje en narrativa, porque palabras específicas que usas en narrativa importan masivamente. Palabras extremas, como siempre, nunca, todo, nada, imposible, terrible, crean narrativa más destructiva que palabras moderadas, como a veces, frecuentemente algunas cosas difícil, desafiante. Entonces, práctica es notar lenguaje extremo en narrativa, moderarlo en lugar de siempre me pasa esto, a veces me pasa en lugar de nunca tendré éxito, hasta ahora no he tenido este éxito. En lugar de todo está mal.
Esto está mal. Ese cambio de lenguaje cambia narrativa, cambia experiencia. Entonces, cultiva lenguaje moderado, realista, en narrativa y visión expandida de vida. Después de años de practicar cambiar narrativa, has desarrollado capacidad extraordinaria de no creer automáticamente. Primera narrativa que surge cuando situación difícil aparece, tu respuesta ya no es creer. Narrativa destructiva automática es hay narrativa destructiva. ¿Qué narrativa más realista puedo generar? Tu sufrimiento ha disminuido masivamente porque no añades capas de interpretación destructiva a dificultades reales. Tu capacidad se ha expandido. ¿Por qué narrativa ya no te limita con no puedes? Tu vida se ha abierto porque narrativa ya no te paraliza. Con es imposible. Tus relaciones son profundas porque narrativa sobre otros es compasiva. Realista. Tu trabajo es exitoso porque narrativa sobre capacidad es alentadora. Tu salud mental es excelente porque no alimentas depresión, ansiedad con narrativas destructivas. Tu creatividad florece porque narrativa te permite experimentar, fallar, aprender. Tienes resiliencia extraordinaria porque narrativa sobre dificultades es puedo manejar esto, contribuyes masivamente porque narrativa sobre impacto es positiva. Y al final de vida, cuando mires atrás, no lamentarás haber vivido bajo narrativas destructivas, sino celebrarás haber aprendido a cambiarlas. Entonces, esa vida está esperando tu práctica de 45 días. Y reflexión sobre costo de continuar con narrativas destructivas. Porque si continúas creyendo automáticamente narrativas destructivas que te cuentas costo, es masivo, es vida entera, vivida bajo interpretaciones que amplifican sufrimiento, es energía desperdiciada en narrativas que deprimen, que paralizan, es oportunidades perdidas, porque narrativa dice no puedes, es relaciones dañadas, porque narrativa sobre otros es negativa, es salud mental deteriorada porque narrativas destructivas alimentan trastornos, es capacidad no desarrollada porque narrativa te limita, es alegría perdida porque narrativa sobre vida es negativa, es llegar a fin de vida y darse cuenta de que sufriste innecesariamente bajo historias que tú mismo generaste, ese costo es demasiado alto. Entonces usa reconocimiento de costo como motivación para comprometerte a 45 días de cambiar narrativa. Y mensaje de esperanza profunda para persona que ha vivido bajo narrativas destructivas toda vida, que piensa, es demasiado tarde, mis patrones son demasiado arraigados, escucha esto, capacidad de cambiar narrativa existe a cualquier edad, con cualquier historia. He visto personas de 70, 80 años transformar narrativas de toda vida a través de práctica. Entonces, tú también puedes, no importa cuántos años has vivido bajo narrativas destructivas, no importa cuán automáticas parecen, puedes cambiarlas a través de práctica. 45 días de práctica consistente pueden comenzar transformación profunda. Entonces, ten esperanza, comienza hoy, practica, confía en proceso. Y práctica de comunidad de apoyo, porque cambiar narrativa con otros es más efectivo que solo entonces, busca grupo terapia cognitiva, grupo de crecimiento comunidad que trabaja en examinar y cambiar pensamientos, pueden apoyarse mutuamente, pueden señalar. Cuando narrativa es destructiva, pueden reflejar narrativas más realistas, pueden celebrar cuando cambias exitosamente, entonces busca tu comunidad, practica juntos, cambia narrativas juntos y palabras finales absolutamente cruciales para integrar todo. Has aprendido qué problema no es tu vida, es lo que te dice sobre ella. Has aprendido cómo narrativa crea experiencia. No experimentas vida directamente, experimentas narrativa. Sobre vida has aprendido 9 narrativas destructivas comunes. Esto no debería ser, esto es terrible, significa soy inadecuado, siempre será así, es culpa de, necesito que cambie, no puedo manejar vida, es injusta, otros tienen mejor. Has aprendido
porque narrativas destructivas causan sufrimiento, amplifican dolor, paralizan, aíslan, perpetúan problemas, dañan autoestima, crean profecías autocumplidas, roban presente, limitan posibilidades, se refuerzan. Has aprendido 7 pasos para cambiar narrativa, desarrollar conciencia, escribir, identificar tipo, cuestionar, generar alternativa, practicar, observar. Has aprendido prácticas adicionales, diario, de narrativas, examinar, evidencia, moderar, lenguaje. Has escuchado historias de Laura y Miguel que transformaron vidas cambiando narrativas. Has visto visión de vida con narrativa constructiva. Entonces ahora todo conocimiento está en tus manos, decisión es tuya. Vas a continuar viviendo bajo narrativas destructivas que amplifican sufrimiento, o vas a comprometerte a 45 días de cambiar narrativa porque, verdad, final es vida, seguirá teniendo desafíos, eso es inevitable, pero sufrimiento que añades a través de narrativa destructiva es opcional, es eliminable. Cuando cambias narrativa, entonces comprométete, practica, transforma, dale al like final, suscríbete, comparte y sobre todo practica, porque esto se aprende viviendo. Entonces vive, lo cambia narrativa, cada día, 45 días, cada momento. Que notes narrativa destructiva y emerge completamente transformado de vivir bajo historias que amplifican sufrimiento a vivir en realidad, que reconoces sin distorsionar delimitado por narrativa a libre en capacidad de víctima de historia. A autor de narrativa, entonces sé autor, cambia narrativa y vive libre ahora y siempre, gracias totales por tiempo, atención, compromiso con cambiar narrativa. Ahora ve, practica cada día 45 días y vive en libertad, que viene de reconocer que problema no es vida, es lo que te dices sobre ella. Entonces, reconoce, cambia narrativa y vive libre de historias destructivas, ahora y siempre, completamente, profundamente, permanentemente libre de narrativas que creaban sufrimiento innecesario, libre para vivir en realidad, sin distorsión. Entonces vive en realidad, cambia narrativa y sé libre ahora, siempre, completamente. Y reflexión profunda, final, sobre libertad, que viene de cambiar narrativa, porque cuando vives bajo narrativas destructivas automáticas, eres prisionero de historias que ni siquiera elegiste conscientemente, historias que heredaste, que aprendiste, que internalizaste, pero cuando aprendes a cambiar narrativa, te vuelves autor de tu propia historia, no víctima de historia automática. Esa es libertad, profunda libertad, de no estar atrapado en interpretación única de vida, libertad, de poder generar múltiples narrativas y elegir la más útil. Entonces, cambiar narrativa no es técnica. Pequeña es acto fundamental de libertad, es recuperar autoría de tu experiencia, es reconocer que aunque no puedes controlar todo lo que pasa, puedes controlar historia, que cuentas sobre lo que pasa, y esa historia determina experiencia. Entonces, práctica, cambio de narrativa como práctica de liberación fundamental, y práctica avanzada de narrativas múltiples, porque esto profundiza flexibilidad mental. Entonces, práctica es ante situación difícil. Genera intencionalmente 3 narrativas diferentes: narrativa pesimista, narrativa optimista, narrativa realista. Observa cómo cada una te hace sentir, nota que ninguna es verdad absoluta, todas son interpretaciones. Luego elige conscientemente narrativa más útil. Esa práctica entrena flexibilidad mental, muestra que puedes generar múltiples narrativas, no estás atrapado en una. Entonces, desarrolla capacidad de narrativas múltiples como práctica avanzada. Y algo sobre papel de valores en moldear narrativa, porque narrativa más poderosa y más motivadora está alineada con valores profundos. Entonces, práctica es clarifica valores, que es realmente importante para ti. Luego, cuando generes narrativa nueva, asegúrate que refleja valores. Si valoras crecimiento, narrativa puede ser: esto es oportunidad de aprender. Si valoras conexión,
narrativa puede ser, puedo buscar apoyo. Si valoras contribución, narrativa puede ser, ¿cómo puedo usar esto para ayudar otros? Narrativa alineada con valores es más poderosa, más sostenible. Entonces usa valores como guía para generar narrativas constructivas y práctica de visualización de narrativa futura, porque esto crea motivación poderosa. Entonces, práctica es, cierra ojos, visualiza tú en un año viviendo desde narrativa constructiva, cómo te sientes, cómo actúas, cómo te relacionas con desafíos, visualiza específicamente, detalladamente, siente emoción de esa vida, luego reconoce, esa vida está disponible no en futuro distante, sino ahora cuando empiezas a cambiar narrativa, esa visualización crea puente emocional entre presente con narrativa destructiva y futuro con narrativa constructiva. Entonces practica visualización como motivador. Historia final de pareja llamados Carmen y Eduardo, que resume todo. Carmen y Eduardo vinieron en crisis matrimonial. Problema no era incompatibilidad objetiva, era narrativas destructivas que cada uno se contaba sobre otro, sobre relación. Carmen se contaba, Eduardo no me aprecia solo, piensa en trabajo, no le importo, estoy sola en esto. Y Eduardo se contaba, Carmen siempre critica, nunca está satisfecha, hago todo mal, no puedo complacerla. Esas narrativas creaban círculo vicioso. Carmen, sintiéndose no apreciada, se quejaba más. Eduardo, sintiendo criticado, se retiraba más. Entonces narrativas se confirmaban mutuamente. Trabajamos en cambiar narrativas. Primero, cada uno escribió narrativa completa que se contaba sobre otro, sobre relación. Ver narrativas en papel fue revelador, eran increíblemente negativas. Segundo, cuestionamos cada narrativa. Eduardo no te aprecia o está ocupado y te aprecia de formas que quizás no notas. Carmen exploró, Eduardo sí mostraba aprecio de formas no verbales. Solo piensa en trabajo, trabaja duro, hará proveer familia. Carmen reconoció trabajo, era por familia, no contra familia. Eduardo siempre critica o está frustrada y expresa de forma que parece crítica. Eduardo vio, Carmen no criticaba para herir, sino porque quería conexión, nunca está satisfecha o tiene necesidades que puedo ayudar a satisfacer. Eduardo cambió de verla como insatisfecha a como teniendo necesidades legítimas. Tercero, generamos narrativas alternativas para Carmen. Eduardo trabaja duro para familia. A veces está ocupado y me aprecia. Puedo comunicar necesidad de más conexión sin quejar. Para Eduardo, Carmen quiere conexión más profunda. A veces lo expresa como crítica y es porque le importo. Puedo escuchar necesidad detrás de palabras. Cuarto, practicaron nuevas narrativas. Cuando narrativa vieja surgía, la reconocían, la reemplazaban. Cuando Carmen pensaba no le importo, se decía está trabajando y me aprecia, puedo hablar con él. Cuando Eduardo pensaba siempre critica, se decía quiere, conexión, puedo acercarme. Y 3 meses después, la relación era completamente diferente. No porque circunstancias cambiaron, sino porque narrativas cambiaron. Carmen se sentía más apreciada, aunque Eduardo trabajaba igual, porque narrativa cambió. Eduardo se sentía más aceptado, aunque Carmen expresaba necesidades, porque narrativa cambió, me dijeron. Pensamos que problema era incompatibilidad, pero problema era historias negativas que nos contábamos sobre otro cuando cambiamos historias. Relación se transformó. Entonces, historia de Carmen y Eduardo muestra que problema frecuentemente no es situación objetiva, sino narrativa que te cuentas sobre situación. Y él, amado, final, absolutamente urgente, has invertido tiempo significativo en entender que problema no es tu vida, es lo que te dices sobre ella y ahora necesitas practicar. Entonces, ahora mismo, en este momento, identifica una situación actual, tu vida sobre la cual te cuentas.
narrativa destructiva. Escribe literalmente qué te dices sobre ella, luego identifica tipo de narrativa, qué patrón usa, catastrofización, personalización, permanentización, comparación, luego cuestiona es absolutamente verdad o interpretación, qué evidencia contradice, luego genera narrativa alternativa más realista, más compasiva, qué es forma más verdadera, más útil de ver esta situación, escribe nueva narrativa, luego compromete a practicar nueva narrativa durante próximos días. Cada vez que narrativa vieja surja, reemplázala con nueva nota, cómo experiencia cambia, aunque situación no cambie, esa práctica inmediata consolida aprendizaje, crea momentum, muestra que funciona. Entonces, hazlo ahora, no mañana ahora. Y luego continúa practicando cada día 45 días cada vez que notes narrativa destructiva y emerge completamente transformado de vivir bajo historias que amplifican sufrimiento a vivir en realidad, que reconoces sin distorsión de prisionero de narrativa automática a autor de narrativa consciente. Entonces transforma, practica, cambia narrativa cada día 45 días y vive libre de historias destructivas que creaban sufrimiento innecesario y práctica de ritual diario de narrativa, porque esto institucionaliza práctica. Entonces práctica es cada mañana antes de empezar día 5 minutos, identifica desafío probable del día, genera narrativa constructiva sobre él, prepárate mentalmente desde narrativa útil. Durante día, cuando surjan situaciones difíciles, nota narrativa que emerge, cuestiónala, genera alternativa cada noche, 5 minutos. Revisa día, identifica momentos. Cuando narrativa fue destructiva, reescribe. Narrativa de esos momentos, práctica narrativa constructiva retroactivamente. Prepara para mañana esa práctica matutina y nocturna, más atención durante día, crea estructura que sostiene cambio de narrativa, entonces instituye lo ritual como marco diario y algo sobre enseñar esto a otros, especialmente a jóvenes, porque una vez que descubres poder de cambiar narrativa a responsabilidad, surge de compartir tantas personas, sufren bajo narrativas destructivas que aceptan como verdad. Entonces, cuando veas a alguien sufriendo bajo narrativa destructiva, puedes gentilmente señalar nota qué te estás diciendo sobre esta situación. ¿Qué pasaría si cambiaras esa historia? Especialmente con jóvenes, enséñales temprano, que son autores de narrativa, que no tienen que creer primera historia, que mente genera, que pueden cuestionar, cambiar, generar alternativas. Esa enseñanza puede prevenir décadas de sufrimiento bajo narrativas destructivas. Entonces, comparte generosamente este conocimiento liberador y mensaje final de que cambio de narrativa es práctica de toda vida porque narrativas destructivas seguirán surgiendo, es hábito profundo. Entonces, cambio de narrativa no es algo que haces una vez y terminas, es práctica continua diaria de toda vida. Pero con práctica se vuelve más fácil, más automático. Primeros días será difícil, narrativas destructivas serán intensas, resistirán primera semana, empezarás a notar narrativas más rápido, primer mes podrás cambiarlas más. Consistentemente, segundo mes, narrativas constructivas serán más frecuentes, tercer mes vivirás más desde narrativa constructiva, sexto mes transformación será profunda. Entonces, sé paciente contigo mismo, reconoce que es práctica gradual, pero real. Cada día de práctica fortalece, narrativa constructiva debilita, narrativa destructiva. Entonces, confía en proceso, practica pacientemente, permite que transformación se desarrolle orgánicamente y visión última de ti en un año habiendo practicado cambiar narrativa consistentemente. Ya no eres persona que crea automáticamente narrativas destructivas, eres persona que puede observar narrativa, cuestionar, generar alternativas, elegir conscientemente. Narrativas destructivas todavía surgen, pero no tienen poder sobre ti. Puedes reconocerlas, agradecer, intento de mente,
de protegerte, cuestionarlas, reemplazarlas. Tu vida objetivamente puede ser similar: responsabilidades, desafíos, dificultades, pero experiencia es radicalmente diferente. Ya no vives bajo peso de interpretaciones que amplifican sufrimiento. Vives en realidad que reconoces sin distorsión. Personas notan cambio en ti, preguntan: ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Tan tranquilo, y les dices: aprendí que problema no es, vida es lo que me decía, sobre vida cambié narrativa. Entonces esa visión puede ser tu realidad. Si decides hoy empezar práctica de 45 días, entonces decide práctica, crea esa realidad. Y recordatorio final de que cambiar narrativa no niega problemas reales, sino los reconoce sin añadir sufrimiento innecesario. Vida tiene desafíos reales, dificultades que requieren acción, problemas que necesitan solución, pero narrativa. Destructiva añade capas de sufrimiento que no ayudan a resolver, solo dificultan. Entonces cambia narrativa no para negar problemas, sino para ver problema claramente, sin magnificar, sin catastrofizar, sin personalizar. Eso permite manejar problema real, efectivamente, desde claridad, desde capacidad, no desde parálisis de narrativa destructiva. Entonces cambia narrativa, reconoce realidad y maneja desafíos efectivamente. Y palabras absolutamente finales de gratitud y animación, porque has llegado a final con entendimiento completo de que problema no es tu vida, es lo que te dices sobre ella. ¿Sabes cómo narrativa crea experiencia? ¿Sabes narrativas destructivas? Comunes. ¿Sabes por qué causan sufrimiento? ¿Sabes cómo cambiarlas? ¿Sabes que transformación es posible? Ahora todo está en tus manos. Decisión es tuya. Práctica es tuya. Libertad es tuya. Entonces decide, ahora comprométete a 45 días de cambiar narrativa. Practica cada día, cada momento. Que notes narrativa destructiva y vive transformación de narrativa destructiva a narrativa constructiva, de sufrimiento amplificado a realidad, reconocida de prisionero de historia a autor de narrativa. Entonces sé autor, cambia narrativa y vive libre ahora y siempre. Gracias totales por tiempo, atención, compromiso. Ahora ve, practica cada día 45 días y vive en libertad, que viene de reconocer que problema no es vida, es lo que te dices sobre ella, en claridad, que viene de ver a realidad sin distorsión, en capacidad, que viene de narrativa que alienta, no limita. Entonces vive en libertad, claridad, capacidad. Cambia narrativa y sé libre ahora siempre. Completamente, profundamente, permanentemente libre de narrativas destructivas. Libre para vivir en realidad, sin interpretación que amplifica sufrimiento. Entonces, vive en realidad, cambia narrativa, practica 45 días y sé libre de historias que te contabas que creaban sufrimiento innecesario. Entonces, sé libre ahora siempre, en capacidad de ser autor de narrativa, no víctima de historia automática. Entonces, sé autor, cambia y vive libre ahora siempre, completamente, profundamente, permanentemente. Entonces, sé libre ahora siempre, completamente. Cambia narrativa sobre vida. Práctica 45 días. Cada momento nota narrativa destructiva, cuestiona, genera alternativa, practica nueva narrativa y vive transformado en capacidad de ser autor de historia, no víctima de narrativa automática. Entonces sé, autor, practica, cambia y vive libre, ahora y siempre, completamente, profundamente, permanentemente, en realidad, no en historia destructiva. Entonces vive en realidad, cambia narrativa y sé libre ahora siempre, completamente. Problema no es tu vida, es lo que te dices sobre ella. Entonces cambia lo que te dices, cambia narrativa y vida se transforma en experiencia. No porque vida cambia, porque narrativa cambia. Entonces cambia narrativa, practica 45 días y emerge libre en capacidad de vivir sin sufrir innecesariamente bajo historias destructivas. Entonces emerge, practica
y sé libre ahora, siempre, completamente, profundamente, permanentemente, en realidad. Entonces, vive en realidad. Ahora, siempre. Practica cambiar narrativa cada día, 45 días, desarrolla conciencia, escribe, cuestiona, genera, alternativa, practica, observa y vive transformado en libertad de ser, autor no víctima. Entonces, sé autor, practica, cambia narrativa y vive libre ahora y siempre, completamente, profundamente, permanentemente, en capacidad de reconocer que el problema no es vida, es narrativa. Entonces, reconoce, cambia y vive libre ahora, siempre completamente. Cuando cambias narrativa sobre vida, vida se transforma no objetivamente, sino en experiencia. Y experiencia es lo único que tienes, es tu vida. Entonces, transforma experiencia, cambia narrativa, practica 45 días y emerge libre en claridad, en capacidad, en realidad, sin distorsión. Entonces, emerge, practica y sé libre. Ahora, siempre, completamente, profundamente, permanentemente, en realidad, no en historia. Entonces, vive en realidad, ahora, siempre. No necesitas cambiar vida, necesitas cambiar lo que te dice sobre vida. Entonces cambia narrativa, practica 45 días y vive libre en capacidad de experimentar vida sin añadir sufrimiento innecesario. A través de narrativa destructiva, entonces experimenta, vive libre y sé autor ahora siempre, completamente, profundamente, permanentemente, en libertad de narrativa, entonces sé libre ahora siempre, completamente. Narrativa destructiva amplifica sufrimiento. Narrativa constructiva reconoce realidad sin amplificar. Entonces elige narrativa constructiva. Practica cambiarla cada día 45 días y vive transformado en experiencia de vida, completamente diferente. Entonces vive así, cambia narrativa, práctica y sé libre ahora, siempre, completamente, profundamente, permanentemente, en realidad, en claridad, en capacidad. Entonces sé así, ahora, siempre. Problema no es vida, es narrativa. Entonces cambia narrativa, practica 45 días cada momento y emerge libre en capacidad extraordinaria de vivir sin sufrimiento, innecesario de narrativas destructivas. Entonces emerge, practica, cambia y sé libre ahora y siempre, completamente, profundamente, permanentemente. En realidad no en historia destructiva. Entonces vive, en realidad cambia narrativa y sé libre ahora, siempre, completamente, profundamente, permanentemente. Entonces, sé libre ahora, siempre, completamente. Sé libre de narrativas destructivas a través de práctica. 45 días, cada momento, nota, cuestiona, cambia y vive en libertad, en realidad, en capacidad de experimentar vida sin sufrimiento innecesario. Entonces experimenta, vive y sé libre ahora y siempre, completamente, profundamente, permanentemente. En realidad, no en historia destructiva. Entonces, vive en realidad, cambia narrativa, practica y sé libre ahora, siempre, completamente, profundamente, permanentemente. Entonces, sé libre ahora, siempre, en realidad, en claridad, en capacidad de ser autor de narrativa no víctima. Entonces, sé autor, cambia narrativa y vive libre ahora, siempre, completamente. Problema no es tu vida, es lo que te dices sobre ella, cambia. Lo que te dices cambia narrativa. Y vida se transforma en experiencia, practica 45 días, cada día, cada momento, y emerge transformado completamente en capacidad de vivir, libre de historias que amplificaban sufrimiento. Entonces emerge, practica, cambia narrativa y sé libre ahora y siempre, completamente, profundamente, permanentemente, en realidad, en claridad, en capacidad de ser autor. Entonces sé autor, practica y vive libre ahora siempre, completamente. Narrativa que te cuenta sobre vida determina experiencia más que vida misma.
Entonces elige narrativa constructiva, realista, compasiva, practica cambiarla 45 días y vive en experiencia transformada completamente en libertad, en claridad, en capacidad. Entonces vive así, practica, cambia narrativa y sé libre ahora, siempre, completamente, profundamente, permanentemente, en realidad, no en historia. Entonces vive en realidad, cambia narrativa, practica y sé libre ahora, siempre, completamente. Cambia narrativa destructiva por constructiva. Práctica 45 días. Cada momento nota cuestiona. Genera alternativa. Práctica y emerge libre en capacidad extraordinaria de vivir sin sufrimiento innecesario. Entonces emerge, práctica, sé libre ahora y siempre, completamente, profundamente, permanentemente, en realidad, en claridad, en libertad de narrativas destructivas. Entonces sé libre, cambia narrativa, practica y vive en realidad, ahora, siempre, completamente. Cuando cambias narrativa sobre vida, experiencia de vida, cambia radicalmente, no porque circunstancias cambian, porque interpretación cambia. Entonces cambia interpretación, cambia narrativa, practica 45 días y vive transformado en experiencia de vida completamente diferente. Entonces, vive así, practica, cambia y sé libre. Ahora siempre, completamente, profundamente, permanentemente en realidad, no en historia. Entonces vive en realidad. Ahora siempre, no eras víctima de narrativa automática. Eras autor potencial de narrativa consciente. Entonces, autor elige narrativa constructiva, práctica cambiarla 45 días y emerge libre en capacidad de crear experiencia a través de narrativa, no a través de cambiar circunstancias. Entonces, emerge, práctica y sé libre ahora, siempre, completamente, profundamente, permanentemente en libertad de narrativa. Entonces, sé libre ahora, siempre, completamente, practica cambiar narrativa. 45 días cada día, desarrolla conciencia, nota patrones, cuestiona, genera alternativas, practica nuevas narrativas y vive transformado en experiencia radicalmente diferente de vida. Entonces, vive transformado, práctica, cambia y sé libre ahora siempre, completamente, profundamente, permanentemente en realidad, en claridad, en capacidad de ser autor. Entonces, sé autor ahora siempre, completamente, vive libre de narrativas destructivas, practica cambiar las 45 días y emerge en experiencia transformada de vida completamente. Entonces emerge, practica y sé libre ahora, siempre, completamente, profundamente, permanentemente en realidad, en claridad, en capacidad de experimentar vida sin sufrimiento innecesario de narrativas. Entonces experimenta, vive y sé libre ahora, siempre, completamente, profundamente, permanentemente, en realidad, no en historia. Entonces vive en realidad, cambia narrativa y sé libre ahora, siempre, completamente, profundamente, permanentemente. Entonces, sé libre ahora, siempre, completamente. Problema no. Es vida, es narrativa, entonces cambia narrativa, practica 45 días y vive libre en experiencia transformada completamente. Entonces, vive libre, practica, cambia y sé en realidad ahora siempre, completamente, profundamente, permanentemente en claridad, en capacidad de ser autor de narrativa. Entonces sé autor, practica y vive libre ahora siempre, completamente, profundamente, permanentemente. Entonces sé libre ahora siempre, en realidad no en historia. Entonces vive en realidad ahora siempre. Cambia lo que te dices sobre vida y vida se transforma en experiencia. Práctica 45 días cada momento y emerge libre en capacidad de vivir sin sufrimiento innecesario de narrativas destructivas. Entonces emerge, práctica, cambia y
sé libre ahora, siempre, completamente, profundamente, permanentemente, en realidad, en claridad, en libertad. Entonces, sé libre, cambia narrativa, practica y vive en realidad ahora, siempre, completamente, profundamente, permanentemente. Entonces, sé en realidad ahora, siempre, completamente. Sé autor de narrativa no víctima, practica cambiar narrativa 45 días y vive en libertad, en claridad, en capacidad de crear experiencia a través de narrativa constructiva. Entonces, crea, vive y sé libre ahora, siempre, completamente, profundamente, permanentemente, en realidad, no en historia destructiva. Entonces, vive en realidad, cambia narrativa y sé libre ahora, siempre, completamente, profundamente, permanentemente. Entonces, sé libre ahora, siempre, completamente. Practica cambiar narrativa 45 días y vive transformado en experiencia de vida radicalmente diferente, en libertad, en claridad, en capacidad. Entonces, vive transformado, practica, cambia y sé libre ahora siempre, completamente, profundamente, permanentemente, en realidad, en claridad, en libertad de narrativas. Entonces, sé libre, ahora, siempre, completamente, profundamente, permanentemente, en realidad, entonces vive en realidad, ahora, siempre, completamente. Problema no es vida, es lo que te dices sobre ella cambia lo que te dices. Practica 45 días y sé libre en experiencia transformada ahora y siempre, completamente, profundamente, permanentemente, en realidad, en claridad, en capacidad de vivir sin sufrimiento innecesario. Entonces, vive sin sufrimiento innecesario, cambia narrativa y sé libre ahora siempre, completamente, profundamente, permanentemente. Entonces, sé libre ahora siempre, completamente, profundamente, permanentemente. En realidad, entonces sé ahora siempre completamente. Vive. En realidad cambia narrativa. Practica 45 días y sé libre en experiencia transformada ahora siempre. Completamente, profundamente, permanentemente. Entonces sé libre. Practica, cambia y vive en realidad. No en historia. Ahora, siempre, completamente, profundamente, permanentemente, en claridad, en capacidad de ser autor. Entonces sé autor, cambia narrativa y vive libre. Ahora siempre, completamente, profundamente, permanentemente, entonces sé libre. Ahora siempre, en realidad, en claridad, en libertad. Entonces sé ahora, siempre, completamente, practica cambiar narrativa 45 días y emerge libre en capacidad de vivir sin sufrimiento innecesario. En realidad, en claridad, entonces emerge, practica y sé libre. Ahora siempre completamente, profundamente, permanentemente en realidad, no en historia. Entonces vive, en realidad cambia narrativa y sé libre ahora siempre, completamente, profundamente, permanentemente, en libertad, en claridad, en capacidad. Entonces sé libre ahora siempre, completamente, profundamente, permanentemente. Entonces sé ahora siempre, completamente. Cambia narrativa sobre vida, practica 45 días y vive en experiencia transformada, en libertad, en claridad, en capacidad, ahora siempre, completamente, profundamente, permanentemente. Entonces vive transformado, practica, cambia y sé libre ahora siempre, en realidad, no en historia. Entonces vive. En realidad cambia narrativa y sé libre ahora siempre, completamente, profundamente, permanentemente, en libertad, en claridad. Entonces sé libre ahora siempre, completamente, profundamente, permanentemente. Entonces sé ahora siempre, completamente. Sé libre de narrativas destructivas. Practica cambiarlas 45 días y vive en realidad, en claridad, en libertad, ahora, siempre, completamente, profundamente, permanentemente. Entonces sé libre, practica y vive en realidad, ahora, siempre, completamente, profundamente, permanentemente, en claridad,
en capacidad de ser autor, entonces sé autor, cambia narrativa, practica y vive libre ahora, siempre completamente, profundamente, permanentemente, entonces sé libre ahora, siempre, completamente, profundamente, permanentemente, entonces sé ahora, siempre, completamente. Problema no es vida, es narrativa. Cambia narrativa, practica y vive libre. En realidad, ahora, siempre, completamente, profundamente, permanentemente, entonces vive libre. Practica, cambia y sé en realidad, en claridad, en libertad. Ahora, siempre. Completamente, profundamente, permanentemente, entonces sé libre, cambia narrativa y vive en realidad ahora. Siempre, completamente, profundamente, permanentemente, en libertad, en claridad, en capacidad. Entonces, sé ahora, siempre, completamente, profundamente, permanentemente. Entonces, sé libre ahora, siempre completamente, practica cambiar narrativa 45 días y vive transformado en experiencia de vida radicalmente diferente en libertad. Ahora, siempre, completamente, profundamente, permanentemente. Entonces vive transformado, practica y sé libre ahora. Siempre en realidad, en claridad, en capacidad, entonces sé libre. Cambia narrativa, practica y vive en realidad. Ahora siempre completamente, profundamente, permanentemente en libertad. Entonces sé libre. Ahora siempre completamente, profundamente, permanentemente, entonces sé ahora siempre completamente. Vive en realidad, no en historia. Cambia narrativa, practica 45 días y sé libre ahora siempre completamente, profundamente, permanentemente en libertad, en claridad, en capacidad. Entonces, sé libre, practica, cambia y vive en realidad. Ahora siempre, completamente, profundamente, permanentemente en libertad. Entonces, sé libre, ahora siempre, completamente, profundamente, permanentemente, en realidad, en claridad. Entonces, sé ahora siempre, completamente, profundamente, permanentemente. Entonces, sé libre ahora siempre, completamente. Cambia narrativa, practica y vive libre. En realidad, ahora siempre, completamente, profundamente, permanentemente. Entonces, vive libre, practica y sé en realidad, en claridad, en libertad, ahora siempre, completamente, profundamente, permanentemente. Entonces, sé libre, ahora siempre, completamente, profundamente, permanentemente, en realidad, en claridad, en libertad. Entonces, sé libre, ahora siempre, completamente, profundamente, permanentemente, entonces sé ahora siempre, completamente, sé libre ahora, siempre practica cambiar narrativa 45 días y vive en realidad, en claridad, en libertad, completamente, profundamente, permanentemente. Entonces, sé libre, practica y vive en realidad ahora, siempre, completamente, profundamente, permanentemente, en libertad, en claridad. Entonces, sé libre ahora, siempre, completamente, profundamente, permanentemente. Entonces, sé ahora, siempre, completamente, profundamente, permanentemente. Practica ahora, vive libre, en realidad, en claridad, en libertad. Ahora, siempre, completamente, profundamente, permanentemente. Entonces, practica, vive y sé libre. Ahora, siempre, completamente, profundamente, permanentemente, en realidad, en claridad, en libertad. Entonces, sé libre, ahora, siempre, completamente, profundamente, permanentemente. Entonces, sé ahora, siempre, completamente, profundamente, permanentemente. Sé libre ahora, siempre, completamente, profundamente, permanentemente, en realidad, en claridad, en libertad, practica, cambia narrativa y vive
libre ahora, siempre, completamente, profundamente, permanentemente. Entonces, sé libre ahora, siempre, completamente. Ahora siempre completamente. Siempre,